Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La parte 1. ¿Qué podemos decir nosotros del movimiento rectilíneo uniforme? Podemos decir que en ese tipo de movimiento es de forma lineal, o sea, de línea recta, la cual su velocidad va a ser constante. ¿Qué significa cuando uno dice que la velocidad es constante? O sea, permanece igual, no se incrementa ni disminuye, sigue conservando su misma velocidad en cualquier determinado tiempo y espacio, o espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, tenemos la velocidad, ¿no?, que es igual a la distancia sobre el tiempo, y me sale un resultado. Ese resultado es una constante, o sea, es un valor, ¿no? Tenemos acá una gráfica, como pueden apreciar, acá tenemos un móvil, ¿no? El móvil está dando en línea recta, ¿no? Está avanzando en línea recta, ¿no? Mira, si puedes apreciar esta distancia, todas las distancias son iguales. Este móvil en un determinado tiempo ha recorrido una distancia d, ¿no? En un determinado tiempo ha recorrido una distancia d. En un determinado tiempo, o sea, el mismo tiempo, ha recorrido una distancia igual que la otra. ¿Sí? Miren. ¿Se dan cuenta? Eso significa que si la velocidad que sube, acá también va a ser v, acá también va a ser v, ¿sí o no? Porque sigue conservando la misma distancia con el mismo tiempo, ¿sí o no? Es una proporción entre espacio y tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos el triángulo, ¿no?, donde tenemos como elemento la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿no? Acá tenemos la distancia, ¿no? La distancia, ¿sí? La distancia. ¿Listo? La distancia. Esta es la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad. Acá tenemos el tiempo, ¿no? Acá tenemos el tiempo. Ahí está. El tiempo, ¿no? Las unidades, en este caso de la distancia, puede estar dado en metros, puede estar dado en kilómetros, pero lo normal es un metro, ¿no? Ahí está. La velocidad en metros por segundo, ¿no? Y el tiempo en segundos. ¿Sí? Este triángulo, ¿no?, que observo estoy, este de distancia, v de velocidad y t de tiempo. Con este triángulo tú vas a poder identificar o hallar el elemento pedido. Por ejemplo, si a mí me piden hallar la distancia, o sea, d, ¿yo qué hago? Tapo d, o sea, escribo d. Si te das cuenta, cuando tú tapas d, esto te queda en forma lineal. Significa que los dos están multiplicando, o sea, velocidad por cuánto, por tiempo, ¿sí? Miren, velocidad por tiempo. O sea, si yo deseo hallar la distancia, tapo la distancia y esto me queda en forma lineal, es el frente del otro. Esto significa que se está multiplicando, o sea, velocidad por tiempo. Pero si a mí me pide la velocidad, escribo la velocidad, ¿no? Al tapar, acá me queda una fracción, o sea, una división. ¿Entre quién? Entre la distancia sobre quién, sobre el tiempo. ¿Se dan cuenta? De la misma forma, si yo
decido hallar el tiempo, o sea, tapo el tiempo, ¿no? Tapo el tiempo, y si tapo el tiempo, ¿qué me queda arriba? D de distancia, ¿sobre quién? Sobre la velocidad. ¿Entendido? O sea, el producto de la velocidad por el tiempo es distancia, y la distancia en que está dada en metros, entonces este resultado está dado en metros, ¿sí? Metros. De la misma forma, debemos buscar la velocidad, ¿no? Si yo tengo la velocidad, su unidad es metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque d es distancia, que es metro, y tiempo es segundo. Entonces, de la misma forma, si me pide hallar el tiempo, yo sé que el tiempo está dado en segundos. Por lo tanto, el tiempo es igual a la distancia. La distancia nosotros sabemos que está dado en metro, pero la velocidad es metros por segundo. Entonces, pasamos a este dato que es muy importante. Vamos a remarcarlo. ¿Sí? Tenemos acá la velocidad de ¿quién? De sonido. Miren, ¿qué dice? La velocidad del sonido, ¿no? Vs, va a ser igual a ¿qué? A 340 metros por segundo. Esto ya está determinado. Siempre la velocidad del sonido va a estar dada de esta forma. ¿Sí? 340 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido. Hoy, como acá ya tenemos identificado las unidades, tanto de la distancia, de la velocidad, del tiempo, y también tenemos la velocidad del sonido, hay un punto muy importante que usted tiene que saber. Las conversiones, por ejemplo, vamos a suponer que a usted le den kilómetros, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá vamos a poner una nota y de ahí lo borramos, ¿sí? La parte de acá vamos a escribir una nota, ¿no? Una nota, vamos a poner acá un recuerdo, ¿no? Ahí está. ¿Qué podemos decir nosotros? Que si a mí me dan, por ejemplo, un valor 5, 6, 7 o 10 kilómetros, sea lo que sea, cualquier valor, eso lo represento con una letra, o sea, A. Kilómetros por H. H que es tiempo. Esto para convertirlo a metros por segundo, simplemente tengo que hacer esto. A y lo multiplico por 5 sobre 18. Y cuando lo multiplico por 5 sobre 18, esto me va a quedar en metros por segundo. Vamos a borrarlo para que se vea mejor. Metros por segundo. Y también puede ser al revés. O sea, si me dan un A y me dicen que es, por decir, metros por segundo, y yo deseo convertirlo a kilómetros, ¿no? Por hoy, al revés, 18 sobre 5, ¿no? Multiplicado por A. ¿Está? Y entonces acá ahí está. Listo. Son recomendaciones que se le den, ¿no? Porque vamos a suponer que le den el tiempo en metros por segundo y le dan kilómetros por hora, entonces multiplico por 5 sobre 18. Luego pasamos al tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro, su mismo nombre lo dice, tiempo de encuentro, se van a encontrar dos móviles. Pero ese tipo de encuentro va a ser cuando los dos autos, imagínate que este es un móvil, este es un móvil, van al encuentro, o sea, los dos están viendo en sentido opuesto hacia un determinado punto, ¿no? Imagínate que yo diga, maneje el tiempo, ¿no? Por cronómetro,
Si presiona la tecla, en este caso el botón del cronómetro, comienza a correr el tiempo y el mismo tiempo que ha recorrido el móvil de color azul va a ser el mismo tiempo que recorra el móvil de color verde. ¿Sí? Si este tiene más velocidad, por decir, lo único que va a tener de más es la distancia, pero el tiempo va a ser igual, porque se van a encontrar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? El tiempo se conserva igual, no cambia. Entonces, imaginen, acá tenemos el móvil A y acá tenemos el móvil B. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los dos se van en sentido opuesto, ¿no? Te dan como dato la distancia que va a haber entre ellos, ¿no? Entre dichos puntos, acá está punto A, punto B, son los móviles, la distancia que va a haber de un móvil a otro móvil. Ese requisito fundamental que están viendo, la distancia. Entonces, no vayan a pensar ustedes de que esta distancia es la misma que esta, no, porque se supone que de repente un auto puede tener mayor velocidad que la otra. Entonces, si tiene mayor velocidad que la otra, va a recorrer más, ¿cierto? Más espacio va a recorrer en menos tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos la fórmula, tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre la suma de las dos velocidades, va a ser el móvil A más el móvil B. P representa el tiempo de encuentro, no te olvides. Oye, escucha, acá hay un espacio que ha recorrido el móvil B, acá hay otro espacio que ha recorrido el móvil A. No vayan a pensar que este va a correr B sobre 2, y después B sobre 2, y ya se ve. No. Se sobreentiende de que de repente uno de ellos tenga mayor velocidad que la otra. Entonces, si uno de ellos tiene mayor velocidad que la otra, entonces significa que los espacios que van a recorrer son diferentes, son distintos. Porque si este sale a 50 metros por segundo, por 50 metros por segundo, y acá 80 metros por segundo, ¿quién va a recorrer más? El 80. ¿Por qué? Porque tiene mayor velocidad. ¿No? Entonces acá tenemos la fórmula. La fórmula dice que el tiempo de encuentro, cuando dos objetos están en sentido opuesto, dice que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que va a haber entre ellos, el punto inicial, el punto final, la distancia que va a haber entre ellos, sobre la suma de las divisiones de este caso. En este caso tenemos la velocidad, ¿no? Hay que sumar, divido y hay el tiempo de encuentro. Ya tenemos el tiempo de alcance. En el tiempo de alcance, como su mismo nombre lo dice, hay un auto que está a una cierta distancia del otro y en un determinado tiempo lo va a alcanzar. Eso significa de que la velocidad del objeto A va a ser mayor que la velocidad del objeto B. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Es verdad, ¿no? Porque logra alcanzar. Bueno, el tiempo que recorre B es el mismo tiempo que recorre A, por si acaso. ¿Sí? Entonces, tenemos la fórmula que es tiempo de alcance, que es igual a la distancia que va a haber entre los dos móviles, sobre la suma, en este caso del valor actual menos el valor, ¿no? Este es el valor, o sea, la velocidad menos la velocidad en el punto B. Entonces, recuerden que este dato no se vayan a olvidar, que la velocidad de A siempre tiene que ser mayor que la velocidad del punto B. La pregunta es ¿por qué? Porque si A no es mayor, no tiene mayor velocidad que B, nunca lo va a alcanzar. Por eso, esta es una condición importante. Para que A no pueda alcanzar a B, entonces A tendría que tener mayor velocidad. ¿Y por qué tendría que tener mayor velocidad? Por varios factores. Un factor es que
más adelante como en esta vez, ¿no? Y va a haber una cierta distancia entre ellos. Entonces, hay que tener cuidado, por favor. Pasamos a este caso, ¿no? La cual observamos acá un túnel de un tren. Pero esta distancia que tú ves acá le corresponde a cada uno de ellos. O sea, este de su 1 corresponde al túnel y este de su 2 corresponde al tren. Entonces, si yo tengo la velocidad, en este caso, del tren, va a ser igual a la suma de los dos espacios, ¿no? Los dos espacios, o sea, el espacio del túnel más el espacio del tren, sobre el tiempo que va a tardar, en pasar, ¿no? Cosa del túnel. O puede ser antes o puede ser después, como tú gustes. Entonces, pasamos al otro punto. Ahí tenemos la velocidad del sonido. Imaginen, tú si has tenido la oportunidad de ir de repente a una hacienda, una chagra donde haya cerros, y tú cuando gritas, ¿no? Hablas fuerte, te responde una voz, ¿no? Tú dices, me ha respondido, ¿no? Es el eco. La pregunta es, ¿cuánto será la velocidad del sonido? Y eso ya lo hemos visto acá, ¿no? La velocidad del sonido es a 340 metros por segundo. ¿Entendido? Entonces, cuando tú gritas o emites el sonido, para que puedas escuchar, primero el sonido ha tenido que ir y luego retornar para que lo puedas escuchar. Si no, ¿cómo lo has escuchado? ¿Entendido? Entonces, hay que tener en cuenta acá que el tiempo de ida es igual al tiempo de venida, pero la velocidad del sonido es única sola. ¿Ya? Es única sola. Entonces, la distancia es igual a la velocidad del sonido por t. O sea, la velocidad del sonido es esa. Listo. Como pueden apreciar, es cuestión de poner en práctica, ¿no? Lo aprendido. Si usted tiene libros muy aparte del colegio, de YouTube, investigaciones, tienen que hacerlo, ¿sí? Les invito a que desarrollen con el fin de que usted puedan aprender más, ¿no? Y puedan poner en práctica, sobre todo. Es muy importante. Entonces, hasta ahí. Espero que todo esté entendido, ¿no? Bueno, vamos a pasar a desarrollar las actividades del aula. Bueno, vamos a proceder a desarrollar las actividades, ¿no? En el curso de ciencias físicas. Acá tenemos el primer problema. Dice, si los móviles que se mueven con MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, se encuentra separado, como indica, ¿no? En este caso la figura, ¿no? 90 metros. Un auto y un camión, 90 metros entre ellos. Calcule la distancia recorrida por B, hasta que ocurra el encuentro de ese, ¿no? Vamos a ver el punto, quién es A, quién es B. ¿Sí?
Listo. Me piden calcular la distancia que recorre por B hasta que ocurra el encuentro. A ver, se sobreentiende que en primer lugar tenemos que hallar el tiempo de encuentro. O sea, están viendo una velocidad y se van a encontrar en un determinado punto, ¿no? Pero si te das cuenta acá, la distancia está dada en metros y acá la velocidad está dada en kilómetros por hora. Entonces hay que convertir eso a metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe ser igual en las unidades, ¿no? Si acá hay metros, la velocidad también está dada en metros, ¿no? Entonces hay que convertir. Tenemos acá 36 kilómetros por h por hora. Vamos a multiplicar 36 por 5 sobre 18 y se convierte en metros por segundo. Simplificamos 18 a 1, 18 a 2, 1 por 5 son 10 y sale 10 metros por segundo. O sea, ¿qué significa? Que esta velocidad va a estar reemplazada en este caso por 10 metros por segundo. Tenemos acá el otro auto. Recuerden que los dos están hacia el encuentro, se van a encontrar en un determinado punto. Entonces eso es 18 kilómetros por h, 18 por 5 sobre 18 metros por segundo. Simplificamos y me queda 5 metros por segundo. O sea, significa que este auto, su velocidad va a ser de 5 metros por segundo. Entonces, como puedes apreciar, aquí hay metros, aquí hay metros por segundo, ahora sí ya podemos aplicar la fórmula. ¿Quién tiene mayor velocidad? El de acá. O sea, si tiene mayor velocidad va a recorrer más espacio que el otro. A mayor velocidad avanza más espacio. Entonces vamos a suponer que el avanzado está acá. Imagínate que es el camino muy fuerte y acá está el auto. Se sobreentiende que acá transcurre un tiempo y el rojo termina transcurriendo un tiempo. Se sobreentiende que los dos tiempos deben ser iguales, ¿no? Entonces es el tiempo de encuentro. Entonces el tiempo de encuentro es igual a la distancia que va a haber entre ellos, o sea, los 90 metros, sobre la suma de la velocidad. O sea, en este caso tenemos 10 metros por segundo más 18, en este caso tenemos 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Lo hemos convertido en metros por segundo. Esto sería 90 metros sobre 15 metros por segundo. Simplificamos los metros y 90 entre 15 es 6, o sea, 6 segundos. En 6 segundos entonces se van a encontrar. El tiempo va a ser de 6 segundos. Tiempo 6 segundos. Acá también tiempo 6 segundos. Se calcule la distancia recorrida por B. O sea, ¿qué distancia ha recorrido de aquí a acá? Entonces, están pidiendo acá ya la distancia. Como pueden ver, esta distancia de aquí, B. Entonces, yo por fórmula yo sé que la distancia, ¿no? En este caso lo pone la distancia de B. Distancia es igual a velocidad de B por tiempo, ¿no? En este caso la velocidad de B es de 5 metros por segundo multiplicado por el tiempo. El tiempo es el tiempo de igual que ha transcurrido, avanzado y se ha encontrado con el camino. Entonces va a ser 6 segundos. Simplifico segundo por segundo y me queda 5 por 6, 30. Pero 30 que hay en metros. O sea, ¿qué significa? Que el auto ha avanzado 30 metros en el intervalo de tiempo en 6 segundos. ¿Sí?
Entonces, como puedes ver, está fácil, ¿no? Está fácil, está complicado. Hay que saber bien la propiedad nada más, la propiedad del tiempo de encuentro, ¿no? Se van a encontrar los dos. Otra fórmula es distinta, el tiempo de alcance, el tiempo de encuentro. Es muy distinto que el tiempo de alcance y tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro, ¿no? En este caso, el tiempo de encuentro va en el sentido opuesto, ¿no? Hacia el encuentro los dos. Bueno, es cuestión de interpretación nada más. Acá, si ustedes pueden apreciar, dice: si los móviles A y B se encuentran uno en persecución de otro y ambos realizan MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, calcule la distancia que recorre A hasta que alcance B. Entonces, acá es un tiempo de encuentro o de alcance, en este caso, porque este auto tendría que tener mayor velocidad para que lo pueda lograr alcanzar a este, ¿no? Entonces, yo digo, vamos a hacer una gráfica, vamos a poner que acá está, vamos a ponerle A y vamos a ponerle B. Vamos a poner que acá está B y acá alcanza A B. De esta forma vamos a ponerlo así. Bien. Acá logra alcanzar. Entonces es tiempo de alcance. Hay que ver las unidades, metros, segundo. Entonces el tiempo, en este caso, el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que va a haber entre ellos, o sea, acá hay 450 metros sobre, en este caso, la resta de las dos velocidades, o sea, 50 metros por segundo menos 20 metros por segundo. Sería 450 metros sobre la resta de los dos, que sería 30 metros por segundo. Se simplifica y que te queda 15 segundos. Listo. 15 segundos. En 15 segundos el auto A va a lograr alcanzar al auto B en un determinado punto. En 15 segundos. Ya está. Ahora te pide, calcule la distancia que recorre A hasta B. O sea, A hasta B. Se sobreentiende que esta distancia es la misma distancia que ha recorrido B. Entonces yo puedo ir a la distancia que ha recorrido B, luego lo sumo a la distancia y tengo la distancia que ha recorrido A. Entonces, ahí esta distancia, en primer lugar, vamos a ponerle distancia de B. Entonces, la distancia de B, ¿no? La distancia es igual a la velocidad de B por el tiempo. Pero en la misa de B, perdón, 20 metros por segundo. Tiempo, el tiempo que hace allá es 15 segundos. Yo simplifico un segundo. ¿Y qué te queda? 15 por 2, 30, 300. 300 ¿qué? Metros. Listo. Esa es la distancia que recorrido. En este caso es B. La distancia que recorre A. Bueno, esta es la distancia que, por si acaso yo ya hago acá la distancia que recorre B. Y acá me pide ya la distancia que recorre A. También lo llamo. La distancia que recorre A, pero si te das cuenta, A es todo. ¿Sí? La distancia que recorre A es igual a los 450 más lo que ha recorrido de cosa B, que ya lo tengo, que son los 300. Si sumo todos, 750 metros. Y listo. Y listo. Así de fácil. Pasamos acá. Problema 3. Dice: si los móviles eligen uno al encuentro del otro. 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 Y se mueven con MRU, calcula el tiempo que se demora en estar separado 100 metros por segunda vez. O sea, el tiempo
ser igual, van en sentido opuestos estos. Entonces suma, o sea, 1200 más, ¿no? 100 sobre la suma de las dos velocidades, el 10 más el 1. La forma. Entonces, sumar la distancia es tiempo, es el tiempo, y piden ya el tiempo, calcule el tiempo, 100 metros por segunda vez. O sea, luego cuento todo, ya pasó los 100 metros por primera vez, o por segunda vez tengo que agregar estos 100 metros, 100, por segunda vez. Entonces el tiempo de encuentro va a ser igual a 3200 más 100, eso es 3300, sobre, en este caso tenemos 1031, 31. Dice, calcule el tiempo, dice, una debe estar acelerado 100 por segundo. Recuerda, cuando digan por segunda vez, a esta cantidad le vas a agregar. Si te dice por primera vez, más bien le vas a quitar. Hay que tener en cuenta eso. Si te dice por primera vvez, entonces a los 3900 le resto 2, sí. Por segunda vez, le sumo. Y las velocidades son de 10 y 21, ¿no? O sea, 10 y 21 sobre 21. Recuerda que esto está saliendo en metros por segundo. Y en este caso, esto está dado en metros, ¿no? Y metros. O sea, 3200 más 100, 3300 metros. Y simplifico metros con metros. ¿No? Y te va a quedar 1000 segundos. Ya está. El siguiente. El siguiente, si puedes apreciar un orbital al alcance del otro, debe tener mayor velocidad para que lo pueda encontrar, ¿no? Y la distancia que va a haber entre ellos, según tú ves acá, es de unos 1000 metros, ¿no? Están distanciados los 1000 metros, cada uno tiene su unidad. Entonces, para que lo pueda alcanzar, este auto tiene que tener mayor velocidad que el otro, ¿sí? Entonces ya simplemente aplica la fórmula de tiempo de alcance, ¿no? Aplica la fórmula de tiempo de alcance. El tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la resta de las dos velocidades, 86, ¿no? 86 menos 36, ¿no? Y la distancia de una vez lo coloca que es los 2000. Entonces el tiempo de alcances de los 2000 sobre la resta de los dos, que es 50 en este caso, ¿no? Que es 50. 20 sobre 50. Entonces, simplificas el tiempo de alcance y divides 200 entre 5, ¿no? Simplificas 30, 15, 25, 22, 50. Entonces acá simplifica nada más. Acá se supone que no esté ahí 100, acá le sacas quinta. ¿Ya? Acá también le sacas quinta, ¿sí? O divides, ¿sí?
etapa 20 entre 5 y ya, 20, ¿no? Entre 5 4, y aumenta. Está saliendo 40 segundos. En 40 segundos lo va a pasar. Entonces, hasta ahí, digamos, este es el tiempo. Si en caso te piden hallar el espacio que ha recorrido, ya sabes, te dirías como el que hemos hecho. Es el ejercicio 4 de su libro. ¿Sí? El ejercicio 4, vamos a revisarlo. Y aquí es lo que yo he colocado acá la gráfica nada más. ¿Sí? Yo he colocado la gráfica nada más. Vamos a revisar. Me pide hallar la distancia que recorre el móvil A. O sea, qué distancia ha recorrido el móvil. ¿No? Esto. Entonces, tú te guías, ¿se acuerdan de la gráfica que hemos hecho? De esta forma. Imagínate que este es A, este es B, y acá lo va a alcanzar, ¿sí o no? Entonces, este es A y este es B. Imagínate esto. Esta distancia que va a haber entre los dos es acá los 1000. ¿Listo? Y este es el tiempo que ha recorrido B. Entonces, hay el tiempo que ha recorrido B. O sea, la distancia de B en este caso. ¿No? La distancia de B. Entonces, la distancia de B es igual a la velocidad por tiempo. Entonces la velocidad de B en este caso, si lo tiene, es 36. Por el tiempo, si lo tiene también. Entonces la distancia de B multiplicas 36 por 40. Entonces multiplicamos 4 por 6, 24, lleva 2, 12, 14. 1400. Pero recuerda que lo que ha recorrido A también, ¿no? Todo lo que recorre A, ha pasado lo que ha recorrido B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no? Lo que ha recorrido es A, si te das cuenta en la gráfica, es los 2000 más lo que ha recorrido B. Entonces, si yo digo, la distancia de A va a ser igual entonces a los 2000 más lo que ha recorrido B. Es 1400. Si sumo 2000 más 1440 es 3440. ¿Qué cosa? Metro. Entonces ya tenemos ahí la respuesta. Tenemos lo que la distancia que ha recorrido en este caso A. Entonces, como puede ver, ya finalizamos. Para la próxima clase vamos a continuar desarrollando más ejercicios y a la vez después ya puedes desarrollar las actividades que te corresponden. Gracias.